En la clase anterior habíamos escuchado algo que el apóstol Pablo predicaba, hace mucho énfasis en la carta a los Corintios y lo relaciona a lo que dice en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no es sabiduría de palabras, porque no se echa vana la cruz de Cristo. Y porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, y se saber a nosotros es potencia de Dios. Y en relación a lo que se habló es en el versículo 23, que dice, más nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Y eso es algo que siempre me llama la atención, pero también es algo que debemos tenerlo bien presente, entenderlo, porque es la seguridad que debemos tener en relación a la obra del Señor Jesucristo. Y es esto, ¿no es cierto? Como decía un párrafo de la lección anterior, el Señor tiene una doble condición. La condición es la de crucificado y resucitado, y que no se pueden separar la una de la otra. Y uno cuando dice en el versículo 23, más nosotros predicamos a Cristo crucificado, es como que si, de entender como si el Señor está crucificado físicamente, pero no. El Señor primeramente vino a este mundo para dar su vida, pero también después resucitó. Entonces, si leemos también allí de 1 Pedro, capítulo 1, donde dice en el versículo, vamos a leer 3 versículos, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es el versículo que también tenemos que considerar, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Y algo que hace muchos años, no recuerdo ya los años, que en una predicación se dijo que todos los acontecimientos futuros que están escritos en la palabra del Señor, en la mente de Dios ya están como hechos, como realizados. Y todas las promesas que están escritas en la Biblia, en la mente de Dios, ya están como concretadas, y así también cuando allí en Efesios el apóstol Pablo le hablaba a esta iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo, no sé qué está en otro, pero vamos a leer el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ya me refería al texto ese donde decía que ya estamos sentados a la diestra. El 2.6. 2.6. Gracias. Ya que Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y eso es lo que llama la atención, y por eso decía en esta predicación que se refirió a este hecho de que en la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, ya está todo como realizado. Y así también el Señor tiene estas dos condiciones, ¿no es cierto?, de
crucificado y resucitado. Bien, y en la lección de hoy se va a considerar, el título es el lugar del reino, y todas estas lecciones, como venimos viendo, son en relación al reino de los cielos. Y quería leer un párrafo de la lección para que vaya pura, ¿no es cierto?, en este aspecto, que escribiera el hermano que preparó esta lección. Dice: Dios, como creador absoluto de todas las cosas, reina sobre todas las criaturas de su infinita creación, de manera que, en ese sentido, siempre está gobernándolo todo de acuerdo con su todo poder y toda sabiduría. El Hijo Eterno, como parte indisoluble de la Santísima Trinidad, tiene ese gobierno y participa de él, aun cuando está encarnado. En Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, y mientras el Hijo está encarnado, a la vez está en el seno del Padre. Y esa es una de las, por eso dice, después más adelante, de manera que nuestra lección tiene que ver con la ascensión a los cielos de su perfecta humanidad, pues es a Él como tal que el Padre debe darle todo el señorío y potestad que ganó en la cruz del Calvario. De allí la declaración profética tan terminante que desde luego nunca puede aplicarse al Verbo que tiene dominio eterno sobre todos los seres, sino a su naturaleza humana. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos por estrados de tus pies. Salmo 110:1. Bien. Y esta es una de las cosas que debemos entender cuando decimos que el Señor Jesucristo tenía dos naturalezas. Una, la naturaleza divina como Dios, y la naturaleza humana como verdadero hombre. Y estaba viendo ahora no recuerdo dónde, y lo voy a leer para que entendamos un poco mejor. Y en la Biblia nos habla del Hijo de David. Dice hijo de David por descendencia. En la Biblia nos habla de Hijo de Dios. Hijo de Dios nos habla de su divinidad. Y también habla del Hijo del Hombre y habla de su naturaleza humana. Y muchas veces, y lo leímos, allí cuando el Señor iba caminando por Palestina y que había unos ciegos que gritaban, ¿no es cierto?, y decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y también en la Biblia habla del Hijo de Dios y también del Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo. Se presentaba de esa manera. Bien. Y como vimos en lecciones anteriores, del triunfo del Señor Jesucristo allí en la cruz, el triunfo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el sepulcro. Y también debía ascender a los cielos, volver. O sea, y acá está el asunto, ¿no es cierto?, que quizás nos cueste entender un poco. El Hijo de Dios como Dios estaba en el seno del Padre siempre, pero el Señor Jesucristo también como Hijo de Dios, por su, como decía acá, que habla de su divinidad y que nació de una forma única, milagrosa y por obra
del Espíritu Santo, nació santo, vivía santo y murió santo. Entonces, su naturaleza humana, santa, debía ascender a los cielos para presentarse ante Dios con su sangre, que quizá nos cueste un poco entender, porque quizá decimos no lo vimos, no lo vieron ni siquiera sus discípulos, pero sí debió presentarse, como dice en Hebreos capítulo 9, en la página 250 del Nuevo Testamento. Vamos a leer los versículos 12 y 24. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Porque no en el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino del mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y debe presentarse con la prueba de su sacrificio, con la prueba de su victoria y con su propia sangre. Y como dice Hebreos 9:22, lo tenemos aquí, y la necesidad del derramamiento de su sangre, y dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero tenemos que diferenciar lo que se hacía según la ley de Moisés, los sacrificios de aquellos animales, lo mismo que sucedió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, que Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir después con sus pieles la desnudez de Adán y Eva. Así también se realizó el sacrificio de animales para el perdón de los pecados, y esa es la diferencia. Porque cuando se sacrificaban los animales allí, de acuerdo a la ley de Moisés, era solamente para el perdón de los pecados. Y estos animales no eran culpables de los pecados de la gente, de las personas. Eran víctimas inocentes de la culpa del ser humano, de ser pecador o de cometer pecados. Así también el Señor Jesucristo, como enseñaba el apóstol Pablo, también fue el Cordero de Dios que no tenía culpa de nuestros pecados, era inocente, pero dio su vida por nosotros, y así también, y aquí la diferencia que decía, que antiguamente en el pacto de la ley, la sangre que se derramaba era para el perdón de los pecados, y la sangre que se derramó del Señor Jesucristo fue para el deshacimiento del pecado. O sea, cuando Dios cargó en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, fueron deshechos por su sangre. Entonces, después queda en cada una de las personas, de los seres humanos, el recibir o no el perdón del pecado. Pero eso es algo personal. Por eso siempre cuando se predica, ¿no es cierto?, hablamos del arrepentimiento y de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. O sea, como dice también la lección, y que tantas veces la escuchamos, que nadie se va al infierno por causa de sus pecados, sino que el que se va al infierno es por haber rechazado el perdón de los pecados, porque ya la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue hecha y fue perfecta. Entonces, solo nos queda a nosotros y a todo ser humano aceptar o recibir
esta obra en su vida, aceptar o recibir el perdón de los pecados. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que ascender a los cielos en primer lugar para ofrecer su sangre allí delante de Dios, y después como sacerdote. Y en la antigüedad también, en la dispensación de la ley, estaban los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, ¿cierto? El penitente se dice, ¿no? El penitente debía llevar el sacrificio, o sea, de acuerdo a sus posibilidades, llegaba un animal grande, inclusive hasta una paloma, lo más humilde. Y se hacía el sacrificio, y el que realizó el sacrificio eran los sacerdotes. Los sacerdotes es lo que eran los mediadores entre el hombre y Dios. Y era quien realmente ofrecía el sacrificio. En el caso del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo tuvo los dos papeles, podemos decir. El Señor Jesucristo fue sacerdote, pero también fue el sacrificio de sí mismo. Y ya la diferencia que hacen los sacerdotes del antiguo pacto. Además, como dice, vamos a leer en Hebreos, y vamos a leer 6 versículos, en Hebreos capítulo 5, en la página 246 del Nuevo Testamento. Y en Hebreos capítulo 5, del 1 al 6 dice: porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, más el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Y este es otro punto que debemos ver, porque el Señor Jesucristo ya estaba ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso dice sacerdote eternamente según el orden Melquisedec. Y de tal Melquisedec fue un sacerdote. Bueno, ahora hay un texto donde habla sacerdote, que dice que fue sacerdote del Dios alto, altísimo, pero fue aquel con el cual se encontró Abraham después de haber peleado con aquellos pueblos que habían secuestrado a la familia de Lot. Bueno, vamos a leer 17 y 18. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de las derrotas de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban, al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Y de este sacerdote de Melquisedec, lo único que se sabe que era, como dice el 18, el rey de Salem, pero no se sabe otra cosa. Y así como el Señor Jesucristo no era de la tribu no era de la tribu de Leví, de la cual era Aarón, y de la tribu y de los descendientes de Aarón, que eran de la tribu de Leví, y eran los sacerdotes y los que servían en el templo. El Señor Jesucristo fue de la tribu de Judá, por eso lo que se había leído antes, cuando habla del hijo de David, era por la descendencia de David.
Y también sacerdote, como dice acá, del Dios Alto, que era Melquisedec, no era ni siquiera de la tribu de Benjamín ni de la tribu de Judá. No se sabe realmente su descendencia o de su ascendencia. Bien. Otro de los puntos por los cuales el Señor debió ascender a los cielos fue para interceder por nosotros. Y así como los sacerdotes en el antiguo pacto intercedían por el pueblo, con sacrificio ajeno, podríamos decir, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos para interceder por nosotros, dijimos, con su propio sacrificio y hecho una sola vez, como dice en Hebreo 9, 26, 28. Que dice: de otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, más ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. En el 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Y vamos a hablar un poco del oficio del sacerdote, ¿no es cierto? El sacerdote es lo que podríamos decir hoy, para dar un ejemplo, lo que es un abogado. Un abogado quiere, o sea, uno va a un abogado y el abogado tiene que justificar delante de los jueces a aquel que se presenta para que intercede este abogado delante de la justicia, digamos. Pero sabemos lo que es la justicia humana, ¿no es cierto? Aunque bueno, ni hablemos de eso. Pero delante del Señor, en las cosas del Señor son distintas, porque primeramente dijimos que el Señor Jesucristo fue sacerdote y fue sacrificio. Y le dio al hombre la posibilidad de ser librado de la culpa del pecado. Pero eso siempre y cuando, como hemos escuchado tantas veces, lleva al arrepentimiento de pecados. Y confesión de pecado no a el hombre, sino a Dios. Y también, y otra de las cosas que debemos recordar es que Dios mira el corazón. Entonces, cuando uno se presenta al Señor, el Señor sabe, el Señor sabe lo que hay en el corazón. No es como los sacerdotes o en la dispensación de la ley, cuando se llevan la víctima para el sacrificio, como decía ayer en Isaías capítulo 1, que el Señor tiene que decir que ya estaba cansado de los sacrificios porque era ya, no era sincero, ¿no es cierto? Llevaban las víctimas, lo voy a leer en Isaías capítulo 1, 1:11 dice: ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de vuestros carneros, harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el 13: no me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asamblea, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Lo que en el 16 dice: lavad, limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, id en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Por eso decía, y es algo que debemos considerar, es el hecho de que el Señor mira los corazones, mira nuestro corazón y sabe cuando realmente venimos con sinceridad, arrepentimiento o no. Y esa era la diferencia entre el sacrificio, o sea, los sacrificios, una de las diferencias, ¿no es cierto?, de los sacrificios del Antiguo Pacto con el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, que se presentó con su propia sangre. Bien, entonces fue en la tierra, cuando estuvo en la tierra fue, como dijimos, sacerdote y sacrificio. Ahora en el cielo es sacerdote y rey. Pero lo que me llama la atención también es lo que leí del párrafo de la lección, cuando decía, de manera que nuestra lección tiene que ver con la ascensión a los cielos de su perfecta humanidad, pues es a Él, como tal, que el Padre debe darle todo el señorío y potestad que ganó en la cruz del Calvario. Realmente que no es fácil de explicar, no es fácil de entender, ¿no es cierto?, porque dijimos que la naturaleza divina del Señor Jesucristo era eterna, la naturaleza humana, si bien hay un texto en la Biblia que dice, en los Salmos, creo que es, más me apropié este cuerpo, y en Gálatas, capítulo 4, donde dice, más llegado el tiempo, Gálatas 4:4, dice, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito de la ley. Y es cuando la naturaleza divina del Hijo de Dios tomó cuerpo, en el cuerpo que, en aquel cuerpo que ya le había sido previsto desde la eternidad. Y si bien el Señor Jesucristo también, cuando hablaba a los discípulos, le decía, ¿no es cierto?, el que a mí me ha visto al Padre, y yo y el Padre una cosa somos. Entonces dijimos que subió a los cielos para interceder por nosotros, y ahora el Señor Jesucristo finalizó, digamos, en la cruz, cuando el Señor Jesucristo dijo, como dice allí en San Juan 19, versículo 30, si no me equivoco, San Juan 19:30, que dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. En esta palabra, en esta frase, consumado es, manifiesta la culminación de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a leer en 17:9 y Romanos 8:34, San Juan 17:9 y Romanos 8:34. Y en San Juan 17:9, el Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal decía, 17:9, cuando en su oración decía, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y realmente qué gozo que produce, ¿no es cierto?, cuando leemos estas cosas, donde el Señor Jesucristo ya, antes que hayamos nacido, ya estuviera rogando por nosotros también. Y en 8:34 de Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bueno, ese es el oficio que tiene el Señor Jesucristo. Mientras tanto, Él está allí esperando para venir a arrebatar a su iglesia, a todos aquellos que le recibieron como Salvador. Y otra de los motivos era para enviar el Espíritu Santo.
y que esto sucedió allí en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Vamos a leer rápidamente en Hechos capítulo 2, pero primeramente en la página 132 del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hechos 1:15, que dice: en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y dice, era la compañía junta como de 120 de números. Y luego en Hechos capítulo 2 dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo allí, en los días de Pentecostés, cuando estaban reunidos, allí se inicia la iglesia, se establece la iglesia. Y también había en este lugar gente reunida de distintos lugares, como dice en el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y de esta manera, cuando esta gente que estuvo reunida en ese lugar volvieron a sus lugares donde vivían, y el Evangelio del Señor Jesucristo comenzó a expandirse, y después, lógicamente, cuando fue la dispersión de los judíos a causa de la persecución. Y por último, dice, para tomar posesión real de su reino. Entonces, vamos a ver luego en 1 Corintios capítulo 15, pero primeramente, que dice 1 Corintios 15, en la página 198 del Nuevo Testamento. Vamos a leer 2 versículos. Son muchos versículos, pero vamos a leer uno nomás. Y vamos a leer del 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán glorificados, a cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregarás el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potestad y toda potencia y potestad. Porque es menester que reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Bien. El Señor Jesucristo tuvo su victoria en la tierra, pero no fue completa, porque nos habla en el versículo 15, porque es menester que reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahora está en los cielos como rey y sacerdote. Pero, como dice el versículo 6, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Pero también otro enemigo que tiene que ser destruido es precisamente Satanás, y todas estas cosas que van a ser realizadas, ya cuando el Señor venga a reinar en esta tierra, cuando Satanás y el falso profeta sean en primer lugar encerrados por 1000 años y luego llevados al infierno. Pero, y como dice también la lección, y vamos a leer en Efesios 4:10, que dice: el que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y esto está todo, como podemos decir, ya todo establecido en su infinita sabiduría, y son cosas que se han de cumplir y que están registradas en su palabra,
y que solo nos resta esperar esas cosas, pero mientras tanto prepararnos para el cumplimiento, particularmente de lo que esperamos los creyentes, ¿no es cierto?, que es su segunda, o mejor dicho, el arrebatamiento de la Iglesia. El Señor que nos ayude. Bueno, perdón por el tiempo de mi garganta.